vamos a resolver un ejercicio sobre área, es decir, sobre aplicaciones de las integrales, aparecido en la selectividad de Andalucía del curso 2014-2015, es decir, en la última que ha habido. No sé ahora mismo si es de la convocatoria de junio o de la de septiembre, no lo recuerdo, pero el caso es que es un ejercicio bastante reciente de selectividad. El ejercicio dice lo siguiente. Sea f la función definida por f de x igual al valor absoluto del logaritmo neperiano de x para x mayor que 0. Ahí nos ponen una aclaración, ln denota la función logaritmo neperiano, y nos piden lo siguiente. En el apartado A, esbozar el recinto limitado por la gráfica de f y la recta y igual a 1. En el apartado B, calcular los puntos de corte de la gráfica de f con la recta y igual a 1. Y en el apartado C, calcular el área del recinto anteriormente esbozado. Bueno, pues vamos a empezar con el apartado A. Lo primero de todo, tenemos que darnos cuenta pues, que esta función viene definida como el valor absoluto del logaritmo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desglosar esa función en dos ramas. Entonces, para eso sabemos que lo que tenemos que hacer es ver dónde el logaritmo neperiano es positivo y dónde es negativo, teniendo en cuenta además que x tiene que ser mayor que 0, no puede ser menor que 0, es decir, que la función f está definida desde el intervalo 0 más infinito en R. ¿Vale? Y por lo tanto la x tiene que ser un valor positivo. Entonces lo primero que hacemos es ver dónde se anula lo que tengo dentro del logaritmo neperiano, es decir, nuestra función es esta igual al logaritmo neperiano de x, y nuestro primer objetivo, o sea, valor absoluto, y nuestro primer objetivo es ver esto donde se anula, ¿vale? Para ver dónde es positivo y dónde es negativo. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación logaritmo neperiano de x igual a 0. Si aplicamos la definición y sabiendo que la base de los logaritmos neperianos es el número e, esto nos daría lo siguiente. E, que sería la base elevado a 0, es igual a x. De donde aquí x sería igual a e elevado a 0, que esto vale 1. Es decir, la función logaritmo neperiano se anula para x igual a 1. Logaritmo neperiano de x. Entonces vamos a ver ahora dónde es positiva y dónde es negativa, teniendo en cuenta que nuestro dominio de definición es desde el 0 hasta el más infinito. Entonces nos dibujamos una recta, nos situamos el 0, por ejemplo, aquí por ejemplo el 1, y entonces lo primero que vamos a hacer es coger un valor entre el 0 y el 1. Tendríamos aquí pues esta primera región entre el 0 y el 1, que tendrá un signo. En el 1 esa función se anulará y a partir del 1 tendrá otro signo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular el logaritmo neperiano de 0,5, que es un valor comprendido entre 0 y 1. Bueno, el logaritmo neperiano de un número que está comprendido entre 0 y 1 siempre va a ser negativo, puesto que fijaros, esto va a ser lo mismo que el logaritmo neperiano de un medio. Y aplicando propiedades de los logaritmos, esto nos saldría logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2. Logaritmo neperiano de 1 es 0, y esto me quedaría menos logaritmo neperiano de 2. Por lo tanto, me saldría un valor negativo. Luego la función aquí es negativa. A partir del 1 debería de ser positiva, pero vamos a comprobarlo cogiendo un valor cualquiera. Por ejemplo, un número que esté a la derecha del 2 puede ser el e, ¿vale? Porque el e es 2, algo, 2,70 y algo. Entonces vamos a calcular logaritmo neperiano de e. Logaritmo neperiano de e sería logaritmo en base e de e, y esto me tiene que dar 1, que es positivo. Este sería positivo y este sería negativo. Entonces a la derecha del 1 esa función es positiva. Con lo cual ya sabemos que en esta parte, entre el 0 y el 1, la función va a ser negativa, es decir, va a ser menos logaritmo neperiano de x, y a partir del 1 va a ser positiva, va a ser logaritmo neperiano de x.
Bueno, pues vamos a representar esto en unos ejes. Vamos a dejar eso ahí un poquito a la vista y vamos a representar aquí, en unos ejes de coordenadas, esa función. Fijaros que la función logaritmo neperiano es una función que pasa por el 1 y es una función que tiene una asíntota en el eje Y, pasa por el 1 y tiene una asíntota en el eje y es creciente, ¿vale? Debe ser una cosa así. Voy a bajar un poquito más y voy a dibujar mejor esta parte de abajo para que lo veáis, ¿vale? Vamos a poner esto de azul y de verde la función, ¿vale? Digamos que es asintótica en el eje Y, se va al menos infinito. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que desde el 0, que sería este punto, hasta el 1, que sería este punto, la función es negativa, ¿vale? Entonces, al ser negativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarle el signo. Es decir, toda esta parte de aquí, que es el logaritmo neperiano de x, al cambiarle el signo, lo que hará será ponerse simétrica hacia arriba. Es decir, es como si el eje de x fuese un eje de simetría, ¿vale? Si a todos los puntos que hay entre el 0 y el 1, que son todos estos, le cambiamos el signo, lo que obtendremos es una función simétrica, a ver si soy capaz de dibujarla, ¿vale? Cuya asíntota es el eje x, pero ahora se va al más infinito, ¿vale? Tened en cuenta que el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito, ¿vale? Entonces cuando aquí pongamos un 0, me va a salir menos infinito más infinito. Por eso la función sería asintótica hacia el más infinito en el eje y. Bueno, entonces esta parte de aquí abajo ya la podríamos borrar, porque en realidad esa parte de abajo no nos interesa, porque el valor absoluto siempre es positivo, ¿vale? Entonces nos interesa esta parte, que es menos logaritmo neperiano de x, ¿veis? Hemos dado, digamos, la vuelta simétricamente al logaritmo neperiano que estaba por debajo, mientras que esta otra parte es logaritmo neperiano de x. Bueno, por otro lado, nos dicen que además de esa función, tenemos que representar y igual a 1, porque nos piden esbozar el recinto limitado por la gráfica de f, que eso es esto que acabamos de hacer, y también por la recta y igual a 1. Entonces vamos a dibujar la recta igual a 1. Vamos a suponer que este fuese el 1. La recta igual a 1 es una recta horizontal que pasa por el 1. ¿Vale? Y entonces el recinto que nos piden que lo esbocemos. Voy a hacer esto un poquito mejor porque es que esto me ha salido bastante feo. Ahí, más o menos, ¿vale? Sería una recta horizontal, es decir, paralela al eje X por y igual a 1. Esto sería y igual a 1. ¿Cuál sería el recinto limitado por estas dos gráficas? Pues el recinto limitado sería ni más ni menos que esta parte de aquí. Esto que estoy aquí dibujando de verde. ¿Vale? Voy a dibujarlo así un poquito más rápido. Y con esto estaría, digamos, respondido el apartado A. Esbozar el recinto limitado por las dos funciones, por las dos gráficas. O por la gráfica de las dos funciones. ¿Vale? Bueno. Fijaros, esto vale 0,5 puntos. O sea, esto es bastante sencillo de hacer. En el apartado B nos piden calcular los puntos de corte de la gráfica de f con la recta igual a 1. Es decir, nos están pidiendo que calculemos estos puntos de corte. Este y este. Y claro, las y de esos puntos es 1, pero la x, pues lo tenemos que calcular porque serían aquí, ¿vale? Una sería esta y otra sería esta. Entonces, ¿cómo calculo esa x? Pues en esos puntos se verifica que el valor absoluto
de x es igual a 1, ¿vale? O mejor dicho, en esta parte de la izquierda, o sea, a la izquierda del 1, entre el 0 y el 1, la función, en ese punto, la función menos logaritmo neperiano de x, que es esta función de aquí, ¿vale? Esa función vale 1. En ese punto justamente vale 1. ¿De dónde el logaritmo neperiano de x valdría menos 1? Y x, despejando, aplicando la definición de logaritmo, pues tendríamos, como la base es el número e, pues sería e elevado a menos 1 igual a x. Y e elevado a menos 1 es 1 partido por e. Entonces este punto ya sabemos que es 1 partido por e. El otro punto, lo que se verifica es que el logaritmo neperiano de x es igual a 1. Entonces, si el logaritmo neperiano de x es igual a 1, aplicando la definición, e elevado a 1 sería x, por lo tanto x sería igual a e. Entonces este punto sería L. Ya tenemos la x de esos puntos. La y de esos puntos vale 1. Pues entonces los puntos de corte de ambas funciones serían el 1 partido por e 1, ese sería un punto, que sería este punto de aquí, y el E1, que sería este otro punto de aquí. Con eso quedaría respondido el apartado B. Bueno, pues ahora vamos a hacer el apartado C, que digamos es el que más vale, porque hay que calcular el área de este recinto que está pintado en verde. Para eso lo primero que voy a hacer es borrar todo esto. Si lo queréis repasar, rebobináis y paréis el vídeo. Pero vamos, esto no tiene ninguna dificultad, los dos primeros apartados. Vamos a borrar esto y vamos ahora a calcular el área de ese recinto. Bueno, voy a borrar por aquí encima también, por aquí arriba. Vale. Ahora fijaros. Ahora lo que tenemos es lo siguiente. Para hallar el área de este recinto lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer una línea que pase por el 1, ¿vale? Y aquí tenemos pues como dos partes. Esta parte que vamos a llamar A1 y esta parte que vamos a llamar A2. Entonces, si os fijáis, en la parte de A1 lo que tenemos es la recta y igual a 1, que sería esta, y por debajo tendríamos la función menos logaritmo neperiano de x. Recordad que cuando queremos determinar el área que encierran dos funciones, siempre tenemos que hacer la integral de la función que está por encima menos la función que está por debajo entre los límites de integración que correspondan. En este caso serían 1 partido por e y 1, ¿vale? Para hacer A1. ¿Cuál es la función en la parte de A1 que está por encima? La recta igual a 1. ¿Cuál es la que está por debajo? La función logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, A1 sería la integral entre 1 partido por e y 1 de la función que está por encima es 1 menos la que está por debajo, que es menos logaritmo neperiano de x. Bueno, y esto, para no escribirlo de nuevo, pues este menos con este menos, esto sería más. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto y voy a poner aquí un más, así grandote que se vea.
Bueno, eso por un lado. Y luego a sus 2, pues ¿cuál sería la función que está por encima en la parte de a sus 2? Igual a 1. Y la que está por debajo, igual al logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, a sus 2 sería la integral, en este caso entre 1 y e, de la función que está por encima 1 menos la que está por debajo logaritmo neperiano de x. De esta manera, el recinto verde que yo quiero hallar sería a su 1 más a su 2. Es decir, la integral entre 1 partido por e y 1 de 1 más logaritmo neperiano de x más la integral entre 1 y e de 1 menos logaritmo neperiano de x. Bueno, pues estas integrales lo primero que tenemos que hacer es resolver la integral indefinida correspondiente. Y eso lo vamos a hacer por el método de integración por partes. ¿Vale? Lo vamos a hacer aquí abajo y luego vamos a poner los resultados cada uno debajo de su integral. Entonces vamos a empezar haciendo la integral de 1 más logaritmo neperiano de x. En este caso vamos a recordar antes la fórmula de integración por partes, la integral de u por dv, esto es la fórmula de la vaca famosa, u por v menos la integral de v por du. Esto es lo que vamos a aplicar nosotros aquí para resolver estas integrales indefinidas, ¿vale? Entonces, claro, tengo que elegir las partes que son u y dv. Entonces voy allá. U va a ser 1 más logaritmo neperiano de x, así du va a ser la derivada de 1, 0 y la de logaritmo neperiano de x, 1 partido por x de x. dv, pues esto va a ser dx, o sea, lo que me falta. Si esto lo he llamado u, pues dv es lo que me falta. Entonces aquí tendríamos v sería la integral de dx, que es x. De esta manera, esta integral y aplicando la fórmula sería u por v, es decir, x 1 más logaritmo neperiano de x menos la integral de v, que es x, por du, que es 1 partido por x de x. Con esto esta x y esta x se me irían y me quedaría aquí, todo esto me quedaría menos la integral de dx, que eso sería menos x. Entonces esto me quedaría x 1 más logaritmo neperiano de x menos toda esa integral que hemos dicho que es x más la constante, ¿vale? Lo que pasa es que la constante aquí no la voy a poner, porque como se trata ahora de calcular la integral indefinida, cuando evalúe, por ejemplo, en la primera integral toda esta función en el 1, me va a salir más c. Y cuando la evalúe en el 1 partido por e, que es el extremo inferior, me va a salir menos c. Entonces se me van a ir las c, ¿vale? Por lo tanto, aquí no es necesario poner la constante porque, ya digo, se me van a ir. Hombre, bien hecho sería ponerla y luego simplificarla, pero bueno, nos vamos a ahorrar el ponerla. Bueno, eso por ahí. Entonces, vamos a ver cómo reorganizamos esto. Vamos a borrar esto de aquí. Y ya tenemos que esta integral me sale x 1 más logaritmo neperiano de x menos x entre 1, perdón, sería al revés, entre 1 partido por e y 1. Con eso voy a borrar todo esto y voy a hacer las partes de la segunda integral. Voy a hacerlo un poquito más abajo
Voy a hacerlo un poquito más abajo. Voy a borrar todo porque se me está juntando ahí todo mucho y no quiero que se me embarullen las cosas. Bueno, ahora voy a hacer la segunda integral. Entonces la segunda integral sería, sería la integral de 1 menos logaritmo neperiano de x de x. Bueno, pues esto sería también por partes. Entonces tendríamos que la u sería 1 menos logaritmo neperiano de x y el du sería la derivada de 1, 0 y la de menos logaritmo neperiano de x sería menos 1 partido por x de x. Entonces esto sería u, luego esto sería dv. Entonces ponemos dv igual a dx. V sería la integral de dx, que es x. Bueno, aplicando la fórmula sería u por v, x por 1 menos logaritmo neperiano de x, menos la integral de x, v, por du, que es menos 1 partido por x de x. Nuevamente la x con la x se me va, este menos con este menos se convierte en más, y entonces me quedaría x por 1 menos logaritmo neperiano de x más, menos por menos más, y la integral de dx, x. Insisto, habría que poner el más c, pero no lo vamos a poner porque se nos va a ir, ¿vale? Entonces ahora pondremos aquí que esta integral de aquí es x, 1 menos logaritmo neperiano de x más x. En este caso, esto estaría evaluado entre 1 y e. Bueno, pues ahora ya lo único que nos queda es hacer esos cálculos, aplicar la regla de Barrow. Aquí habría un más porque sería una integral más la otra. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Voy a borrar ya esto. Si queréis repasar esto, rebobináis. Y lo que vamos a hacer ahora es pues ya directamente aplicar la regla de Barrow. No lo voy a escribir de nuevo, ¿vale? Ya sería el área. Tengo aquí las dos funciones, ¿no? Entonces sería el área. Sería la primera integral sería evaluar toda la función en el 1 menos toda la función en el 1 partido por e. Entonces esto sería 1 por 1 más logaritmo neperiano de 1 menos 1. Luego vendría el más c, pero eso no lo hemos puesto. Y luego ahora sería menos todo esto en el 1 partido por e. Entonces, como ese menos afecta a los dos sumando, pues le cambio el signo. Entonces me quedaría menos 1 partido por e por 1 más logaritmo neperiano de 1 partido por e. Y ahora le cambio el signo porque sería menos 1 partido por e, luego más 1 partido por e. Bueno, eso sería el primer sumando. El segundo sería toda esta expresión evaluada en e, o sea, sería más e 1 menos logaritmo neperiano de e más e, menos toda la expresión evaluada en 1. Por lo tanto, menos 1 por 1 menos logaritmo neperiano de 1. Y ahora menos 1. ¿Vale? Fijaros cómo ahora cuando lo evalúe en 1 hago lo mismo que he hecho antes. Le cambio el signo, a este le pongo menos y a este también le pongo menos, porque ese función en e menos función en 1, ese menos afecta a todo. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a empezar a quitar cosas aquí, a ver qué se puede simplificar. Pues mirad. El logaritmo neperiano de 1, esto vale 0. El logaritmo neperiano de 1 vale 0. El logaritmo neperiano de e, esto vale 1. Y el logaritmo neperiano de 1 partido por e sería lo mismo
que el logaritmo neperiano de e elevado a menos 1, ¿vale? O sea, esto de aquí, logaritmo neperiano de 1 partido por e, sería logaritmo neperiano de e elevado a menos 1, que eso da menos 1, ¿vale? Por lo tanto, perdona, que se me ha borrado esto, no sé por qué, logaritmo neperiano, bueno, pues esto me daría menos 1, ¿vale? Entonces, fijaros que este primer sumando, voy a ir señalando los sumandos, este primer sumando, pues me daría 1. Logaritmo neperiano de 1, 0, 0 más este 1 es 1 por 1, 1. Luego esto me daría 1. Luego, menos 1. Todo este sumando, el tercer sumando, este que voy a señalar ahora aquí, todo esto, me daría 0, porque si os fijáis, esta parte de aquí es menos 1, como hemos dicho, si le sumamos 1 es 0, y 0 por 1 partido por e es 0. Con lo cual eso me lo ahorro poner. Luego sería más 1 partido por e. Esto también daría 0, porque sería 1 menos logaritmo neperiano de que es 1. Todo esto también daría 0. Luego más e. Y luego esto me daría, este sumando de aquí, me daría pues menos 1, ¿vale? Y luego el menos 1 que tengo ahí. Bueno, esto con esto lo puedo quitar y esto me quedaría pues 1 partido por e más e y menos 1 menos 1 menos 2. Bueno, pues entonces el área que me piden sería este área de aquí. No lo voy a hacer en número decimal, no tiene ningún sentido porque e es un número irracional. Entonces yo le pongo aquí unidades cuadradas y lo dejo así en función de. Bueno, pues este será el ejercicio. Espero que no haya resultado muy difícil. Lo más complicado de todo es hacer aquí estas sustituciones y no equivocarnos con los signos y con todo. Hay muchos tachones ahí, pero bueno, creo que son necesarios para que veáis y comprendáis lo que me va dando cada sumando y así pues haciéndolo despacito pues no hay por qué equivocarse.